Vamos a ir al libro de Romanos. Yo creo que Pablo siempre tiene cosas interesantes para decirnos. Me parece, ¿no? Romanos es un libro entre mis preferidos. Vamos a Romanos 1:18. La culpabilidad del hombre. De la mujer también, ¿eh? Esto no es como el IVA que están exentas, ¿eh? Acá no están exentas, no. Bueno, Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Hoy hablábamos de la verdad en el estudio. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha manifestado todo. (1:20). Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no hay excusa. En los tiempos del desierto, antes de la entrega de la Torá, había excusa. Justamente por eso Moshe rompe las Lujot Abrit, las tablas del pacto. Porque si no las hubiera roto, la condena hubiera sido total sobre el pueblo hebreo. Moshe, en su misericordia, en su sabiduría recibida de Dios, rompe las tablas para tener atenuantes ante Dios, que el pueblo no conocía lo que estaba escrito ahí. Y así podía Dios llegar a perdonar al pueblo por el becerro de oro. Por eso rompió las tablas Moisés, para salvar a su pueblo. Pero acá no hay excusa, dice Pablo. Ya está todo revelado. Dios puso todo sobre la mesa. En el judaísmo hay un libro muy importante que se llama el Shulchan Aruch, la mesa extendida, donde Dios puso todo sobre la mesa. Las cartas están claras, no hay nada oculto bajo el sol. Dios puso todo y expuso lo que está permitido y lo que no. Ya en los tiempos de Pablo se conocía. Entonces, cuando ya sabemos cómo son las cosas y no le hacemos caso, no tenemos excusa. Está toda a la vista. Eso está diciendo Pablo. 1:21. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué le pasa a la gente cuando ora? Cuando hay grupo de oración y la gente ora por las necesidades. ¿Qué hacen normalmente? En la mayoría de los casos, empiezan a pedir por sus necesidades. No empiezan por agradecer a Dios. No empiezan por reconocer a Dios quién es. Empiezan pidiendo lo que necesitaban. Yo tengo la alegría y la bendición, y es un placer, en la reunión de hombres, cuando empiezo a preguntar los motivos de oración, el 99% de los hombres lo primero que dicen es agradecer a Dios, por la familia, por la congregación, por la bendición de recibir la palabra. Los hombres en pleno, acá tengo algunos que son de la barra brava. Lo primero que dicen, agradecer al Señor. No saben lo que es para mí escuchar eso. Y voy anotando, tal,
tal, tal. Acá tengo quienes no me dejan mentir. Tal, tal. Cuando miro la lista de pedidos de cada uno, todos lo primero que dicen, gracias al Señor. Pero no es lo habitual. Porque este lugar está bendecido. Por las personas que Dios trajo a este lugar. Por los hermanos que tengo en esta familia que Dios me regaló. Benditos sean. Y bendito sea el Señor por habernos juntado. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, dice Pablo. Al contrario, parece que en esos tiempos también pasaba esto. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido, tinieblas. (1:22). Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Etimológicamente, un necio, etimológicamente, es uno que insiste en sus errores o se aferra a ideas equivocadas. Y aunque le demuestre que está equivocado, va a seguir empecinado en eso. Ese es un necio, un arrogante, un engreído, que no quiere dar brazo a torcer. 1:12. Perdón. 1:22. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los tatuajes también, ¿eh? Los tatuajes también son eso, ídolos. Dios dijo, no tomen costumbres de los pueblos donde estuvieron. Pero acá los creyentes toman costumbres del mundo y se tatúan, y se clavan cosas. Creyentes, veo iglesias llenas de gente con piercing y tatuados. No lo puedo entender. Alguno que lo hizo antes de ser creyente, ya lo tiene hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe lo que es una operación para sacarse los tatuajes? Mejor ni hablemos. El dolor que es, además de los costos. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Se arrepintieron, listo, se terminó. Pero muchos llamados creyentes lo siguen haciendo porque está de moda. Hay que ayornarse, hay que acostumbrarse, hay que adaptarse a los tiempos. Jamás. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Habla de la ira de Dios en la que se entra cuando la persona es intencionalmente ciega, cuando quiere ser ciego, cuando no quiere escuchar, no le interesa. Quiere ser ciego ante Dios. Y los propios pensamientos en los ídolos adoran en lugar de a Dios mismo. La ira de Dios es algo que asusta a los que conocen a Dios. Los que conocemos a Dios tratamos de evitar la ira de Dios porque sabemos lo que significa. Significa no honrarlo y que Él se enoje con nosotros porque lo hemos ofendido o lo hemos despreciado. Y no queremos hacer eso. No queremos doler el corazón de nuestro Padre. Sabemos lo que significa. Porque conocemos su poder y la capacidad que tiene para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la capacidad? Amar. Esa es la capacidad de Dios. Amar, amar y amar. Perdonar, por sobre todas las cosas. Amar y perdonar. Él inventó el perdón porque sabía que el hombre iba a fallar. ¿Cuántas veces nos tenía que haber exterminado con diluvios? Y no lo hizo. Por eso inventó el perdón, para no tener que llegar a eso. Pero también llega un momento que castiga. Por eso nos quedamos sin los templos. Hoy le hablamos de eso en el estudio. Éxodo 24, 3 al 8 habla de esto. Ya que, si quieren anótelo, Éxodo 24, 3 al 8. Ya que en el judaísmo la ira de Dios tiene que ver con el cumplimiento de la Torá y los preceptos, las mitzvot, los 613 preceptos. El pueblo hebreo estaba en una relación especial con Dios.
ya que este Dios escogió al pueblo hebreo, con el cual tenía y tiene una relación especial. Siempre, a menos que no cumpliera con la Torá. Pero siempre tiene una relación especial, aunque nos castigue. Por eso existimos todavía. Primero, dentro de este pueblo cualquier desobediencia a la Torá provocaba la ira de Dios. El becerro de oro, Datán y Abirán, las aguas de Meribá, cuando Moisés golpea la roca, en vez de hablar a la roca, y dice, hemos hecho salir agua de la roca, el Aarón. Hemos hecho, en vez de santificar a Dios, no lo santificaron. La rebelión de Coré, cuando se abrió la tierra y tragó 250 personas del pueblo de Israel. Esto quebranta la relación con Dios, la rompe. Cuando los hebreos dieron culto al Baal, estalló la ira de Dios. Los reyes de Israel han adorado a los Baales, muchos. 2. Dado que Dios era el protector de su pueblo elegido, cualquier pueblo que atacara a su pueblo elegido iba a recibir la ira de Dios. Y así fue. Babilonia había maltratado a su pueblo y por la ira del Señor no será habitada. Jeremías 50:13. En el pensamiento religioso hebreo, a partir de los profetas, estaba dominado por la idea de dos edades. Esto lo expliqué varias veces. La presente y la porvenir, el Olam Abba, el mundo venidero. La presente en el judaísmo era mala, la vida presente. La temporal, esta. Era una vida de pruebas. Y la edad dorada por venir será especialmente buena, es decir, la vida eterna. En el medio de estas dos edades, esto es lo interesante, está lo que cantamos en el reino, Bayom y de Adonai Echad. El día aquel, el día del Señor, que será el terrible juicio de Dios. En el medio de las dos edades iba a venir el juicio de Dios para que después los que sean salvos van a tener la vida eterna y los que no, a ver al vecino de abajo. Los pecadores serán destruidos y el universo rehecho antes de que venga el reino de Dios. Isaías 13:9. Aquí viene el día del Señor terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Por la ira del Señor del ejército se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto de fuego. Isaías 9:19. Dios derramará sobre todas las naciones su enojo. Todo el ardor de su ira por el fuego de su celo será consumida. Toda la tierra. Sofonías 3:8. Los profetas no consideraban que la ira de Dios se posponía hasta el terrible día del juicio, sino que lo veían constantemente en acción, la ira de Dios. Cada vez que el pueblo se alejaba de él, pero sí sostenían que el clímax, es decir, el punto más fuerte, iba a ser el día del juicio. El punto determinante, cuando ya no daba para más. Y eso está cerca. Está cerca. Todo muestra que esto está cerca. A prepararse, chicas y muchachos. Un investigador decía, como Dios es Dios, no puede tolerar el pecado porque Él es santo, no lo puede tolerar. Él es Dios y Dios es Dios. Pablo habla del amor de Dios y dice que Dios ama. Habla de la gracia de Dios y de Dios obrando por gracia, por misericordia. Habla de la fidelidad de Dios y que es fiel con su pueblo y no podemos negar ni dudar de todo eso. También habla de la ira de Dios. Pablo habla de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. En este pasaje habla de eso. También en Efesios 5:6, anótenlo si quieren, y en Colosenses 3:6. Romanos 3:5 literalmente dice, Dios que trae sobre los hombres la ira. Romanos 5:9 dice,
ser salvos de la ira. Está diciendo que intentemos ser salvos de la ira porque la ira de Dios no perdona. Cuando entró en ira, entró en ira. Primera Tesalonicenses 1:10 dice que Yeshua nos ha liberado de la ira venidera. Nuestro Señor nos salvó de la ira venidera. Nos hizo triunfantes, victoriosos, porque nos perdonó. Nos absolvió, pero no volvamos. El mensaje de los profetas dice que hay un orden moral en el mundo. La Torá en Sinaí entregó el mensaje ético y la moral. Dios creó el mundo de manera tal que si quebrantamos las leyes, sufrimos las consecuencias. A cada acción le sigue una reacción. Es así, es físico esto. El que estudió física alguna vez lo sabe. A cada acción hay una reacción. Por lo tanto, podemos esperar destrucción y mortandad en situación de desobediencia. Y no hay que quejarse. En medio de todo esto está el amor de Dios y en un acto de gracia, Dios rescata al hombre de este final triste y terrible, con la absolución del Señor, que se llevó todo esto de nosotros. Lo salva de las consecuencias del pecado y le salva de la ira. Miren lo que hizo el Señor por nosotros. El hombre no puede decir que ignora de Dios, ya que puede ver su obra permanentemente. El sol, las estrellas, la luna, nuestro cuerpo funciona, los brazos pueden trabajar. Bueno, a los que deciden trabajar, claro. Así como se conoce a las personas por lo que han hecho bueno o malo, también se conoce a Dios por lo que ha hecho. Pero hay un problema, Dios no hizo nada malo, todo lo hizo bueno. Si bien a través de Moisés se conoció en forma escrita lo que Dios hizo, no se conoció solo a través de Moisés. Si se quebrantan las leyes de la naturaleza, no se puede cosechar lo sembrado. Si siembra a destiempo, si dijo que se inunde las cosechas. Si se hace fuera de temporada, si el arquitecto no cuida las leyes de armar una estructura, se cae la obra. Si no se ponen los cimientos como corresponde. Yo cuando era electricista, si no ponía el cable adecuado para una potencia eléctrica determinada, se derretía el cable y se incendiaba la casa. Si las cosas se hacen bien, las cosas salen bien. Si hacemos bien las cosas, no hay ira de Dios. Al contrario, hay alegría de Dios. Si hacemos las cosas mal, no nos quejemos. Afrontemos las consecuencias y seamos consecuentes. Hice mal, me la aguanto. Me callo la boca y vuelvo a Dios. Así sucede con la obra y las leyes de Dios. Si no se cumplen, vienen las consecuencias. El pecador no tiene disculpas porque conoce las normas morales de convivencia y las naturales. Las conoce. El pecador se cree sabio porque la tiene clara y nadie le tiene que enseñar nada. ¿Qué me van a enseñar a mí? Yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, si hay algo que tienes que hacer, salvate como puedas, porque Dios no te va a salvar. Y yo no te voy a ayudar, salvo que te arrepientas. El pecador se siente el centro del mundo y no se da cuenta que el centro es Dios, el que lo creó. La esencia del pecado es ponerse a uno mismo como centro en lugar de ponerlo a Dios. Esa es la esencia. 1:24. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En otras Biblias dice la concupiscencia, que es el deseo de los bienes materiales, y también los deseos sexuales exacerbados. Eso es la concupiscencia que dice en otras versiones de la Biblia. 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Y yo le creo. Lanzarse, está hablando de lanzarse irracionalmente a lo que produce placer, el instinto animal.
pero nosotros tenemos el raciocinio. Es horrible decir que Dios ha dejado a Israel desentendido de alguien, pero hay dos razones para decirlo. Dios dio el libre albedrío y por lo tanto Él no puede intervenir en esto. Oseas, en el 4:17 dice, Efraín se ha entregado a los ídolos, déjalo. Él se entregó a los ídolos porque quiso, déjenlo, ya está. El Señor decía, toma tu madre y seguime, y se iba. No decía, no, mirá, pero vos resulta, mirá, querido, vamos a hacer así, tomamos un cafecito y charlamos. No, ¿qué cafecito? No hay tiempo. No hay tiempo, hay que salvar almas. Al hombre se le presenta la posibilidad de elegir y elige, y tiene que afrontar las consecuencias de lo que elige. Pablo dice que Dios entregó a los hombres a la inmundicia, y es cuando ya no puede hacer más. Es cuando sus hijos, en su libertad de elegir, eligen darle la espalda al que los creó. Y cuando la persona, sabiendo, decidió, ¿qué podemos hacer? A esto no le puedo hablar, no me escucha. Es lo mismo. Una de las cosas más terribles del pecado es el poder de engendrar más pecado. Primero, el pecador la primera vez siente un poco de culpa. La segunda vez ya tiene menos culpa. La tercera dice, bueno, lo hice, no pasa nada, yo sigo adelante. Es como cuando al revés hacemos algo bueno, nosotros los creyentes, y nos sentimos bien, entonces queremos hacer algo más bueno y tenemos cada vez más hambre de más. El pecador le pasa lo mismo a la inversa. Le tomó el gustito y quiere seguir antes como la droga. Después le cuesta dejarla, no le interesa dejarla. Pero también el que vuelve a Dios puede romper con el pecado. Y al volver engendrar más bondades. 1:26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y los hombres también, claro. 1:27. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la atribución debida a su extravío. Lo dice la Biblia. Esta es una Reina Valera, no es ningún invento. Lascivia, etimológicamente, es el deseo sexual exacerbado, la lujuria. La sociedad en Roma estaba contaminada de arriba abajo con vicios contra la naturaleza. Así era la sociedad romana. La gente se casaba para divorciarse y se divorciaba para casarse. Las mujeres casadas se iban a los burdeles para salir del aburrimiento. Se prostituían para no aburrirse tanto. 14 de los primeros 15 emperadores de Roma eran homosexuales. 14 de los primeros 15 emperadores. Uno solo no lo era. En Roma, el centro de la promiscuidad, Pablo quería predicar la palabra de Dios. El mundo necesitaba un poder capaz de producir salvación, y Pablo sabía que ese poder existía solamente en el Señor. Séneca hablaba del dinero que arruina el verdadero valor de las cosas. El crimen llegó a ser el único antídoto contra el aburrimiento en Roma. El crimen, matar. Era entretenido. Tácito decía, cuanto mayor la infamia, más salvaje la delicia. Fíjense las expresiones que usaban de lo que estaba pasando en Roma. Era un tiempo de inmoralidad sin precedentes. Bueno, no sé, porque hoy en día no lo sé. 1:28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben y que se arreglen como puedan.
1:29. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Romanos 1:29. Fornicación, etimológicamente, es la relación sexual entre dos personas no casadas entre sí. 1:30. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El que destierra a Dios no pierde solo la piedad, sino que pierde también la humanidad. El malvado es el que despoja de sus derechos al hombre y a Dios. Se levanta un altar a sí mismo en el centro de todo. Se rinde culto a sí mismo, excluyendo al hombre y a Dios mismo. (2:1). Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Casi nada lo que dice Pablo, ¿no? Casi nada. Está denunciando el pecado en todos sus aspectos, la maldad de todos sus aspectos, para que los creyentes tomemos conciencia de lo que tenemos que combatir, incluso en nosotros mismos muchas veces. 2:2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. 2:3. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La longanimidad es la constancia y perseverancia ante los problemas, benignidad, clemencia, generosidad. Obra del Ruach HaKodesh en las personas creyentes que lo mantienen fiel al Señor. 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a recibir de acuerdo a lo que hicimos. Si hicimos bien, vamos a recibir misericordia. Si hicimos mal, y bueno, ¿qué vamos a hacer? A ponernos el traje antillama y bajar para adentro. 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, es decir, al enemigo. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. ¿Ven esto de que ser judío? El judío también cae. La gente dice, no, me hago judío porque así ya está, nada, ya está. Pablo es muy claro al respecto. 1:16 dice al judío primeramente, pero acá también el judío primero es el que va a caer si desobedece a Dios. Y también sobre el griego. 10. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego. No hay acepción de persona, no hay privilegios para nadie. El privilegiado es el siervo fiel de Dios. Punto. Punto. Sea hebreo, sea chino,
No importa. 11. Porque para Dios no hay acepción de personas. Le gané de mano, ¿vieron? Lo dije antes que lo leyera. 12. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está hablando de la Torá. 13. Pues no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino no los oidores, sino los que obedecen la Torá serán justificados. No los que la oyen y la repiten como loritos, los que la viven y actúan en base a eso. Estamos hablando de una vida en Dios o una vida en el enemigo, cada uno elige. Yo les recomiendo esta que quieren que les diga. 14. Cuando los gentiles que no tienen la Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan la Torá, son Torá para sí mismos. ¿Escucharon los gentiles, no? No somos mejores los judíos, no se equivoquen. Somos diferentes nada más, ni mejores ni peores, somos iguales, gente. A todos si nos cortamos una vena sale sangre roja, ¿eh? Todos tenemos 2 ojos, 2 orejas, algunos tienen pelo, otros no, ¿qué vamos a hacer? Pero el equipa lo disimula. 2 brazos, 2 piernas, somos iguales. Yo tengo 5 cosas en cada mano y 5 en cada pie, creo que estamos todos iguales, ¿no? Bien. (2.15) Mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. 16. En el día en que Dios juzgará por medio de Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres, conforme a mi palabra. Esto es lo que tiene Pablo. Pablo no anda con vueltas. Es claro. El Señor no andaba con vueltas, era claro. Pablo es un digno representante de lo que era el Señor. Por eso lo reconozco tanto. Porque no hay que andar con vueltas. Hay que ser claros para que la palabra de Dios no se confunda y no se manipule. Hay que ser claros. El pecado es pecado. No lo disimulemos, no lo disfracemos. El pecado es pecado. Llamémoslo por su nombre. Soy pecador. Llamémoslo por su nombre. Soy hijo de Dios. Definamos las cosas por su nombre. No disfracemos nada, porque ante Dios nada se puede disfrazar. Creemos que podemos disfrazar. No. Él conoce nuestra desnudez, aunque estemos con toda la ropa puesta, ¿eh? Él nos hizo, acuérdense de eso. Entonces tenemos que decidir qué queremos ser. ¿Qué queremos para los nuestros? ¿Qué queremos para nuestra congregación? ¿Cómo queremos vivir esta vida? ¿Asustados por la ira de Dios? ¿Temerosos de la ira de Dios? ¿O felices porque sabemos que no vamos a recibir ira de Dios? Porque lo amamos y porque queremos seguir sus caminos. Y vivir como una familia de Dios, que ama a Dios, que se somete a la voluntad de Dios para ser libres. ¿Cómo te sometes para ser libre? Sí. Porque si no me someto a Dios voy a ser esclavo del otro. No hay otro camino. Y el que conoció alguna vez el amor verdadero de Dios, no lo puede abandonar. ¿Saben quién lo abandona? El que cuando entró a la piletita se dio un chapuzón y nada más. Y dijo haber aceptado al Señor, pero no lo hizo. Los que conocimos el amor de este Dios, no lo podemos dejar. Es más fuerte que nuestra voluntad, porque Él es nuestra voluntad. Porque nos sometimos a su perfecta voluntad y no a la imperfecta voluntad nuestra. Ese es el negocio, gente. El negocio es servir a Dios. El negocio es congregarse, ver a mis hermanos y ver cómo están mis hermanos y mostrarles mi amor y poder recibir el amor de mis hermanos. Sueño cada viernes con venir y abrazarlos. Durante toda la semana espero que llegue el día
que pueda abrazarlos y bendecirlos, y que me abracen y me bendigan. Cada sábado me levanto contento porque voy a ver a mi familia, que son ustedes. Deseo desesperadamente estar en la casa de Dios cada día. Y estoy muchas horas acá. Y acá vengo, me siento ahí y hablo con Él. Y le lloro y le canto, pero estoy a solas para que nadie se asuste. Eso no tiene que pasar. Que tenemos que estar deseosos de que llegue el momento de congregarnos. No de ver qué excusa pongo para explicarle al rabino por qué no vine. Porque me estoy haciendo daño a mí al no venir. No le hago daño a Dios ni a la congregación. Me hago daño a mí porque me pierdo la bendición de estar con mi familia. Me pierdo la bendición de recibir la bendición de Dios en su casa. Me pierdo la bendición de abrazarme con mi gente. Para cada uno de nosotros, nuestra congregación es nuestra gente. Es la familia que Dios nos regaló, porque hay gente por la calle que no tiene quien lo abrace. Tenemos la posibilidad y a veces no la aprovechamos. Y hoy tengo fiaca, no tengo ganas. ¿Cómo no es tener ganas de recibir la presencia de Dios en la casa de Él? ¿Cómo no voy a tener ganas de abrazar a mi gente y que pueda yo bendecirlos y que me bendigan? ¿Cómo voy a desperdiciar un día de disfrutar, ver a mi gente amada, a la familia que Dios me regaló? ¿Cómo voy a perderme la bendición de levantarme a la mañana con la conciencia tranquila que estoy sirviendo a mi Dios? Y no pensar, me mandé una, me mandé otra, y ahora cómo soluciono esto. En cambio decir, dormí tranquilo, porque sé que cada día estoy haciendo lo que Dios quiere. Y tener esa paz que solo viene de Él. Yo les aconsejo probar esto. Yo sé de qué estoy hablando, se los aseguro, y muchos de nosotros sabemos qué significa esto. Vivir en paz todos los días. ¿Saben lo que es eso? No tener que tomar calmantes nerviosos. Que los laboratorios vayan a trabajar otra cosa. Porque no van a vivir a costa de mis nervios porque no los tengo. Porque Dios me protege de eso. ¿Saben lo que es sentir cada día que puedo comunicarme con mi Padre y decirle que lo amo? Y decirle, Señor, quiero ver a mi familia que me regalaste para alabarte junto con ellos en comunidad. Que no tenga que buscar excusas para decirle a los líderes, y no vine porque el deseo y lograr estar cada vez que hay una reunión, no importa qué día. Que los amigos esperen a cuando termine la reunión, me acompañen a la casa de mi Dios. A lo mejor les puede hacer bien. Que mi familia me espere a después de la reunión, porque primero está mi Dios que me dio esa familia. Es Dios que me dio al padre y a la madre que tengo. Es Dios que me dio a los hijos y la esposa o el marido o lo que sea. Todo me lo dio Él. ¿Cómo no voy a agradecerle primero a Él? ¿Cómo voy a postergar ver a mi Señor cuando Él es el que me da hasta el aire que respiro? Cuando lo único que quiere es mostrarme su amor y su misericordia, simplemente porque me ama. Que el Señor les bendiga.